Hola, vamos a comenzar con nuestra clase número 3 del Camino de los Trabajadores de la Luz. Hoy nos toca el capítulo El viaje de un trabajador de la luz, ¿sí? Voy a comenzar. Y este capítulo, el primer capítulo que se llama Primeros Milagros, tiene un párrafo de una oración dinka, que la voy a leer, que la autora comienza este capítulo con este fragmento de oración. Y dice lo siguiente: Oh Señor, tu poder es mayor que cualquier otro poder. Bajo tu dirección no tenemos miedo a nada. Tú eres el que nos has concedido el poder de profetizar y el que nos ha permitido adivinar e interpretarlo todo. Bien, como ya veníamos hablando, nosotros procedemos de una fuente mayor y que simplemente somos canales de esta fuente, por lo tanto, no debemos sentir miedo a la hora de ofrecer un servicio, a la hora de brindarnos, porque es Él hablando a través de nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice el autor en el primer capítulo? Nos cuenta de sus primeras experiencias con respecto a la conexión espiritual o las vivencias de los primeros milagros que ella vivió desde muy pequeñita. Si bien nos dice que ella viene de un hogar en donde era de convicciones metafísicas, y se le había enseñado desde muy pequeña a utilizar tres cosas: la visualización, la oración y las afirmaciones, ¿sí? Entonces yo siempre les digo cuando estamos en los cursos de que es muy importante esas tres cosas. La visualización, es decir, poder ver, por más que nosotros, ¿cómo recurrimos a la visualización si todavía no soy clarividente o no tengo despierta la clarividencia? A través de la imaginación. Se sabe que alguien es clarividente porque tiene mucha imaginación. Es decir, cuando alguien le habla, cuando alguien le dice cosas, puede comenzar a imaginarse eso que le están contando. Entonces, si por ejemplo, cuando ustedes tienen una conversación con un amigo o con una amiga, y les cuenta, bueno, fui a un parque, estuve con tal persona, hicimos esto, hicimos aquello, hicimos lo otro, y ustedes en la escucha comienzan como a viajar en su mente y se imaginan el parque y se imaginan a la persona aunque no la conozcan y se imaginan cómo fue que hicieron las cosas. Es muy probable, pero muy, que ustedes tengan el don de la clarividencia. Solamente que no lo están aprovechando, no están conectando y fluyendo a través de él, ¿sí? Entonces, tienen el don de la clarividencia y es muy importante utilizar esta visualización cuando ustedes estén haciendo sus trabajos energéticos o también estos servicios de sanación a través de cualquier técnica, porque la visualización también es una conexión con la fe y de manifestación de que, bueno, de que se está produciendo eso en lo que ustedes están trabajando. La oración y las afirmaciones. Cuando hablo de oración, por ejemplo, yo les hablo de el poder de la palabra. Es muy importante el poder de la palabra. ¿Por qué? Porque la voz es vibración y nosotros vivimos en mundos vibracionales. Entonces lo que yo decreto, lo que yo hablo, lo que yo afirmo es vibración. Vibración que va a conectar con esa frecuencia de afirmaciones que estoy haciendo y que luego va a cumplirse o manifestarse o materializarse en el plano material, ¿sí? Entonces es una combinación muy buena y muy poderosa esto de la visualización, la oración y las afirmaciones, ¿sí? Esto de la oración, bueno, yo puedo hacer como pedidos, conectar, mover energías a través del poder de la palabra, pero la afirmación ya es: esto es así, de tal forma, de tal manera, y nadie me mueve de eso que estoy afirmando. Es la convicción de que lo que estoy diciendo es, ¿sí? Entonces esa es la diferencia entre una oración y una afirmación. Cuando yo afirmo algo, estoy diciendo: esto es, y así se va a cumplir, y así va a ser. Pero es una coherencia en mi ser, tanto en mi visualización como en mis palabras, como en mi sentir, de que así es, ¿sí? Entonces esta combinación de tres cosas son las que producen realmente el mover espiritual, que después lo podemos ver reflejado en lo material, ¿sí? Entonces ella también nos cuenta de que cuando era niña
Perdió un monedero rojo donde tenía el dinero para la merienda de toda la semana y otros objetos infantiles que eran importantes para ella, y estaba súper afligida porque quería su monedero rojo y se recriminaba que había sido una descuidada, por eso lo había perdido. Entonces nos cuenta que su madre la agarró de sus manos y que afirmó con energía esto. Y esto es muy importante para que ustedes lo comiencen a utilizar cuando algo se les pierda o cuando sientan que están perdiendo algo, ¿sí? Entonces su mamá la agarró de las manos y afirmó con energía: Doreen, quiero que repitas esta verdad una y otra vez. O sea, no le dijo quiero que repitas esta verdad ahora y listo y espera. Le dijo quiero que repitas esta verdad una y otra vez, ¿sí? Y la verdad es, en la mente de Dios nada está perdido, ¿sí? Entonces, cuando pierdan un objeto, y esto pónganlo a prueba, experimentenlo. Cuando se les pierda algo, un objeto que ustedes, no sé, sea importante para ustedes o que quieren tener con ustedes y lo han perdido, repitan una y otra vez: en la mente de Dios nada está perdido. En la mente de Dios nada está perdido. Y van a ver cómo van a recuperar ese objeto. Ya sé que no se va a venir alguien a tocar la puerta y le decir, mira, esto es tuyo, o van a salir a la calle y lo van a encontrar de nuevo, o va a aparecer, no sé, en la mesita de noche. Ella dice que cuando ella repitió y repitió y repitió, al día siguiente, o sea, se fue durmiendo repitiendo la afirmación en su mente, y al día siguiente su monedero rojo estaba en su mesita de noche, ¿sí? Entonces como que, y le preguntó a su mamá si había tenido algo que ver con eso, su madre le dijo que no. Entonces a partir de ella se aferró a eso y cada vez que ella quería algo o perdía algo, repetía esto. Yo esto lo he usado mucho. Lo he usado mucho y la verdad que siempre me han aparecido las cosas que se han perdido. Sobre todo les cuento que incluso mi hija, a la que más le pasan cosas porque le digo, no hagas tal cosa que va a pasar tal, y le pasan. Le robaron 2 veces, una vez un celular, otra vez le robaron unos patines porque ella hace patín artístico. Y estaba súper asustada y estaba súper triste porque le habían robado los patines, y yo estaba repitiendo esa afirmación una y otra vez. Y dije, bueno, que me revelen cómo puedo hacer para recuperar estos patines, porque no sabía cómo. O sea, le habían robado, imposible recuperar. Lo mismo con el celular. Y hice una publicación en un lugar donde de mamás que mandan a sus hijas a patín. Y pasó así una semana y me mandaron un mensaje diciéndome, están vendiendo tus patines acá, acá, acá. Me pasaron la dirección, todo, fui y los recuperé. Entonces, igual con su celular. Entonces, estas afirmaciones, aunque digamos, bueno, me han robado, ¿cómo voy a recuperar esto? Para Dios nunca nada está perdido, ¿sí? Entonces, si ustedes lo repiten y utilizan esta afirmación con total convicción, se cumple, ¿sí? Entonces, es algo como para que ustedes lo pongan a prueba. No tan solo en esto de recuperar cosas perdidas, sino también en los trabajos energéticos, comenzar a tomar estas perlitas y comenzar a utilizarlas, porque la verdad que tienen un poder muy bonito. También esta afirmación me hace acordar al libro del juego de la vida y cómo jugarlo, en donde la autora, que es Florence Scovel-Shinn, para quien quiera buscarlo al libro, habla también esto del poder de la manifestación. Y ella dice, no dice en la mente de Dios nada está perdido, sino que ella dice todo lo que me corresponde por derecho divino que se manifieste y es mío y me pertenece, ¿sí? Entonces todo lo que me corresponde tiene que ser mío, o nada, lo que me pertenece me puede ser quitado, ¿sí? Entonces como que entregas la confianza en algo mayor. Y 2, sabes que todo lo que es tuyo y lo que te corresponde está en tu vida presente o va a estar en tu vida presente. Entonces no hay sufrimiento, no hay dolor, no hay aflicción, porque sabes que va a estar lo que es perfecto para ti, ¿sí? Y lo que es perfecto muchas veces también viene con un regalo y un moño de aprendizaje, ¿sí? ¿Para qué? Para que yo pueda evolucionar, para que yo pueda sanar, para que yo pueda ser mejor en algunos aspectos o en algunas cosas, o terminar de pulirme, ¿sí? En algunas cuestiones, ¿sí? Bien, entonces ella dice que ella tenía una fe muy ciega en su mamá y confiaba por completo en lo que la mamá le decía, entonces ella hacía todo lo que su mamá le decía. Pero también había una parte en donde ella comienza a tener sus primeras manifestaciones, como que ella tenía el velo de la muerte
abierto. ¿Qué es el velo de la muerte? Es como cuando somos medio, cuando estamos entre la mitad de este plano, ¿sí? Y la mitad del otro plano. Tenemos muchas experiencias sobrenaturales dentro de la academia y también que me han pasado, en donde como si las dimensiones se cruzaran o los planos se cruzaran, ¿sí? Entonces las personas que son medium, y acá como para que ustedes identifiquen si tienen el don de la mediunidad, pueden percibir las energías de las personas desencarnadas y recibir mensajes. Algunos los ven, así como me ven a mí, ven a las personas. Otros no los ven, pero pueden sentir y escuchar los mensajes que estas personas tienen y se las entregan a sus seres queridos. Y Doreen tenía este don desde muy pequeña, ¿sí? Como abierto. A lo que su mamá le dijo que eso no estaba bien, que no era bueno, por lo que ella se cerró a la experiencia, porque los niños tienen esto. Como somos sus referentes, nos creen todo lo que nosotros les decimos. Entonces, si nosotros le decimos a ellos, no puedes tal cosa o eso está mal, se anula, no lo van a hacer más. Y estoy hablando de la infancia. La adolescencia es otro tema, pero en la infancia pasa eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado qué le decimos a los niños y cuáles son los miedos que les metemos, nuestros miedos de adultos, que después eso se ve reflejado en su vida cuando van creciendo, ¿sí? Sobre todo en estos aspectos espirituales. Conozco muchos papás ahora que son más abiertos a estas cuestiones y en vez de anularlos, como que les hacen más preguntas para conocer un poco más y saber qué cosas está experimentando su hijo, ¿sí? Pero son papás que son holísticos. Hay otros papás que no tienen conocimiento de estas cosas y como que le dicen, no, que estás mal, que eso no es, que te estás imaginando cosas, que estás enfermo. Entonces hacen que los niños se anulen, ¿sí? Entonces, bien, entonces ella dice que su mamá también tuvo una experiencia sobrenatural y utilizaba estas afirmaciones cuando ella quería quedar embarazada. Doreen era hija única y no podía quedar embarazada, entonces quería tener un hijo y ella hacía una oración y una afirmación y tenía esta afirmación un enfoque también afirmativo. Y todo esto ella lo basa en una parte del Nuevo Testamento que proclama que todo aquello que pidas en tus oraciones, si crees, te será concedido. Entonces, rogar para que se nos conceda un bien es una actitud basada en el miedo, como la ley de causa y efecto. Genera todo aquello en lo que creemos de verdad. Y es frecuentemente que los miedos se hagan realidad. Entonces, cuando yo hago afirmaciones, ¿desde qué lugar lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo desde el amor? ¿Lo estoy haciendo desde la certeza de que mis afirmaciones son realmente como las estoy afirmando? ¿O las estoy haciendo desde la necesidad? ¿Por qué? Porque por lo general las personas hacen intenciones de manifestación, de abundancia y de todas esas cosas, o de incluso de que les llegue el amor, cuando están en carencia. Es decir, cuando no están vibrando en amor, cuando estoy vibrando en necesidad. Y así me canse de hacer afirmaciones y oraciones y todas las cuestiones. Si yo estoy vibrando en esa frecuencia, ¿qué voy a traer? Más de lo mismo. Por eso siempre les digo, sobre todo a quienes estudian Tamiana, no esperen a estar en necesidad para hacerse una puja de la abundancia. Porque si yo ahora me siento abundante, es el momento de hacer eso, una puja de abundancia. No tengo que esperar a que mi vibración baje para querer levantarla. Yo tengo que tener mi vibración alta. Si yo me siento abundante, es el momento de manifestar más abundancia. Si yo siento que soy una persona amada, que soy amor, es momento de hacer una manifestación de amor. Pero no, el ser funciona al revés. El ser siempre quiere hacer las cosas cuando está en una frecuencia de necesidad, cuando está en una frecuencia en la cual la tiene baja o de escasez. Por lo tanto, sus resultados son como son. Entonces ahora ya saben por qué cuando ustedes hacen intenciones, manifestaciones, muchas veces no tienen la respuesta que quieren y eso se debe a que estoy vibrando en una frecuencia de carencia. ¿Por qué? Porque pido cuando lo necesito. Cuando yo tengo que ser constantemente esa energía o de amor, o constantemente esa energía de abundancia, o constantemente estar en una frecuencia vibratoria alta. Que me pueden pasar cosas que hagan que mi frecuencia vibratoria baje. Sí, como las emociones que tenemos habitualmente, que pueden pasar cosas,
cositas que puedo tener ahí internamente, pero si yo trabajo mi frecuencia vibratoria diario, así como me lavo la carita todos los días, va a ser diferente el proceso, va a ser diferente la gestión, no va a ser lo mismo que me encuentre allá abajo que me encuentre acá, ¿sí? Entonces, otra cosa que tienen que hacer, siempre trabajar su frecuencia vibratoria o las situaciones de abundancia cuando estén en una frecuencia vibratoria de abundancia. Y ahora la pregunta es, ¿cómo hago si yo ahora me encuentro en una situación o en una frecuencia vibratoria de carencia para cambiar y transformarla para poder manifestar abundancia? Bien, tengo que trabajar en esa sensación de carencia. Es decir, libero esta frecuencia vibratoria de carencia, me salgo de acá. No hacer afirmaciones positivas, sino trabajar esa situación de carencia. ¿Por qué me siento carente? ¿Por qué siento que no puedo? ¿Por qué siento que para mí no es esto? Trabajo eso, elevo mi frecuencia vibratoria y ahí sí es momento de manifestar, ¿sí? Pero bueno, es muy importante que ustedes comiencen a entrar en esa conciencia de en qué momento, cómo hacerlo, ¿sí? Yo durante mucho tiempo tuve que trabajar mi situación económica, o sea, mi relación con mi economía, para recién poder empezar a manifestar. Entonces yo quería sanar mi economía para luego manifestar abundancia. Entonces fue un proceso de hacer eso primero, que no fue muy largo, y luego de eso ya comenzar a manifestar abundancia, ¿sí? Pero yo ya aprendí que es algo recurrente. Yo no tengo que pedir cuando las papas quemen, porque cuando las papas quemen, nada, y la voy a pasar mal hasta que eleve mi frecuencia vibratoria y pueda comenzar a manifestar abundancia, ¿sí? Bien, entonces habla de esto. Y también nos dice que muchos trabajadores de la luz estamos empezando a recordar el poder asombroso que poseemos de forma natural, como estamos hechos a imagen y semejanza de un Dios todopoderoso, contamos con unas habilidades pasmosas y un poder del que quizás no somos conscientes. Los trabajadores de la luz tenemos el poder de sanar al planeta por completo si centramos nuestra mente en ello, ¿sí? Mucha coherencia, eso es importante para poder manifestar cosas, mucha coherencia, es decir, mente, cómo me siento y lo que hago también es muy importante, ¿sí? Porque muchas veces puedo desde la palabra decir un montón de cosas, pero mi mente pensar totalmente otra y estar sintiendo cosas que no están buenas. Entonces, las energías, como son todos temas vibracionales, se mueven a través de cómo me siento. Y el pensamiento genera sentimiento. Entonces tengo que poder poner en coherencia eso, ¿sí? Bien, entonces, bueno, sus papás siempre a ella la educaron con el convencimiento de que no tenía límites y cuando era niña estaba plenamente convencida de que todo era posible, ¿sí? Con respecto a por qué, porque ellos se manejaban mucho con la ciencia cristiana, entonces como que vivían a través de las afirmaciones, ¿sí? Bien. Entonces también habla de que ella podía dominar el viento, por ejemplo decía viento sopla y el viento soplaba, que no sabía por qué le había surgido eso, pero bueno, ella lo probó y como que le funcionaba. Entonces como que ella decía, bueno, yo creo que en ese momento de mi niñez estaba como conectando con mi poder sanador con la tierra, ¿sí? Bueno, a mí me recuerda un versículo bíblico en el que, bueno, le dijo que no llueva y no llovió durante mucho tiempo. Entonces como que también es como bíblico, quizás de ahí viene, ¿no? Bien, entonces, ¿qué nos dice con respecto al miedo? Que el miedo crea unos patrones destructivos mientras que el amor lo sana. Otra vez el miedo, nos habla mucho del miedo. Entonces, el temor o el miedo, que si bien por ahí nosotros decimos, bueno, pero el miedo es un mecanismo de defensa que nos viene a proteger, nos viene a en cierta forma a prevenir cosas, sí, pero ya cuando es un miedo excesivo en el cual en vez de cuidarme, me sobreprotege y me impide hacer muchísimas cosas y todo lo hago desde el miedo, mis resultados no van a ser buenos. Diferente es cuando yo puedo vivir desde el amor y hacer las cosas desde el amor. Cuando hago las cosas desde el amor, todo fluye de manera diferente y sin miedo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nos dice que no tenemos por qué aceptar que las tragedias son algo natural o inevitable. Desde luego que son obra de Dios, que no son obra de Dios.
a menos que al decir esto nos estemos refiriendo a la ley divina de causa y efecto, que convierte nuestros pensamientos en realidades. Habla mucho en este capítulo de la ley de causa y efecto. ¿Cuál es la ley de causa y efecto? Ok, lo que yo hago tiene una consecuencia, como el karma, ¿sí? Que el karma no es bueno ni es malo, simplemente que si yo hago algo, tengo una acción, de esa acción voy a tener un resultado. ¿Qué resultado será? Depende de la acción que yo haya hecho, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice ella? ¿Qué es lo que producen los males en el mundo? Nuestra baja vibración, nuestros pensamientos negativos, ¿sí? Nuestras malas acciones. En realidad, el mal en el mundo no procede de un creador, procede de nosotros, de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros sentimos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la forma de que las cuestiones que pasan en el mundo cambien y se transformen? Cambiando nosotros. Nuestra atmósfera va a ser como yo esté vibrando, como yo esté pensando y también como yo esté haciendo, ¿sí? Entonces, es como muy importante eso. ¿Y de qué manera podemos cambiar todo? Bueno, empezando a entrar en conciencia, empezando a honrar al otro. Hoy una de las frases que subimos a las historias fue: honro a la divinidad que hay en ti. Si nosotros pudiéramos mirar al otro, ¿sí? Y ver la divinidad que habita en el otro y honrar eso, sería todo diferente. Pero no solemos hacer eso, ¿sí? Miramos al otro de diferentes maneras, menos desde su divinidad, buscándole el error, buscándole el defecto. Si no me da lo que yo quiero, ya es cualquier otra cosa, ¿sí? Si bien, como siempre les digo, no es necesario que yo me quede ahí en un lugar donde estoy sufriendo porque esta persona todavía tiene un nivel de conciencia bajo, pero es como decir, bueno, honro la divinidad que hay en ti y sé que tienes la capacidad en algún momento de entrar en conciencia y elegir otra cosa. Por ahora me retiro porque no es lo que nos esté beneficiando a ninguno de los dos, y esa también es una forma de honrarlo y de honrarme sobre todo, ¿sí? Bien, habla también, que esto también lo hablamos por ahí en las experiencias que ustedes tienen en los cursos, de las experiencias extracorpóreas. Ella dice que en una de sus experiencias es como que su alma salió de su cuerpo y ella podía verse, o su espíritu salió de su cuerpo y ella podía ver su cuerpo, que hacía cosas, que estaba ahí, pero ella estaba fuera de su cuerpo. Hay muchas personas que esto lo tienen como de manera muy natural y por ahí los asusta, porque sobre todo les pasa cuando se van a acostar a dormir. Entonces, cuando se acuestan a dormir, es como que el cuerpo sale y puede mirarse durmiendo mientras ellos están haciendo otras cosas en otro campo espiritual. Es normal que nuestra alma y que nuestro espíritu haga esas cuestiones. Por lo general lo hace cuando nos vamos a dormir o cuando estamos en estados de meditativos profundos, porque hay una frecuencia que se llama frecuencia teta del cerebro, que es como entre estar dormido y estar despierto. Entonces, cuando ustedes tienen sueños lúcidos que dicen: ay, bueno, parecía un sueño, pero yo sé que no estaba soñando, bueno, es ahí donde han tenido una experiencia extracorpórea. El espíritu, su alma salió de su cuerpo y está viviendo una experiencia energética, espiritual, en otros planos, aunque ustedes ni se pueden ver ahí, ¿sí? Entonces, eso se da, ¿por qué? Porque la mente, como que si se apagara, y yo simplemente puedo tener una conexión genuina espiritual. No me dormí, estoy en una frecuencia teta, que es una frecuencia en la cual entro en un estado profundo, ¿sí? Como de meditación. Entonces, por eso es que en meditaciones ustedes pueden tener distintas experiencias: ver imágenes, ver seres, recibir mensajes, sentir vibraciones, y eso tiene que ver con que están teniendo una experiencia extracorpórea. Hay técnicas que lo enseñan, pero también es algo que ustedes pueden aplicar y practicar por ustedes mismos si así se lo disponen. Es mentira eso de que, ay, sí, tenés cuidado con los seres del bajo astral, que si te vas por ahí te van a hacer daño. Si nuestra alma lo hace cuando estamos durmiendo, cuando estamos ahí a punto de dormir y nunca nos ha pasado nada. O por ahí dicen, ay, que te podés quedar ahí por ahí perdido. Mentira, ¿sí? Ustedes pueden, a través de la visualización, de la meditación, poder tener esas experiencias aún estando conscientes.
pero solamente requiere de práctica, que se sienten, que hagan una meditación con una buena respiración, que la mente no esté interfiriendo en ese momento y tener sus experiencias extracorpóreas, ¿sí? No pasa nada. ¿Necesito protección? No, su protección siempre va a ser la frecuencia vibratoria alta que ustedes tienen, ¿sí? No es necesario ni... ¿Por qué? Porque no se van al inframundo. O sea, ustedes van a... no sé, yo por ejemplo me iba a la casa de mi mamá cuando hacía mis oraciones, o me iba, no sé, a la casa de mi papá, o como que me paseaba por mi familia haciendo como un tour de protección o de cuidado de ellos, espiritual. O muchas veces cuando hacemos las sesiones, yo también me muevo en sus espacios energéticos y tiene que ver con eso. Yo los puedo ver porque yo los visualizo, ¿sí? Entonces lo mismo pueden hacer ustedes. Es una cuestión de comenzar a aplicarlo y hacerlo y van a ver cómo funciona. Después las personas dicen, que te vi haciendo esto, te vi haciendo aquello, vi tal color, vi tal cosa, y es con lo que estamos trabajando, ¿sí? Entonces sí, nos conectamos de manera vibracional y energética con un otro, aunque esté en la China, lo podemos hacer. Las energías no tienen dimensión, no tienen distancia, no hay una interferencia para eso. Nuestro cuerpo físico es limitado, pero nuestro espíritu no, ¿sí? Entonces simplemente es confiar en que ustedes tienen una conexión con algo mayor y que ese algo mayor es nuestro creador. Número 2, confiar en nuestras habilidades. Tenemos todo porque procedemos de la fuente, entonces lo podemos hacer. También hablaba esto de los dones de profecía y todas esas cosas, también lo tienen, o sea, también pueden ustedes recibir mensajes para otras personas o para ustedes mismos, ¿sí? Es no dudar de lo que ustedes tienen, de lo que ustedes poseen y de lo que ustedes experimentan, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que nos dice? Que estoy convencida de que siempre tenemos que hacer caso de lo que nos dicte nuestra intuición en todo lo relativo al camino que debemos recorrer en esta vida. Muchas veces a ustedes su intuición les habla, le dice las cosas, pero no confían en ustedes, entonces no le hacen caso. Después pasan cosas y dicen, no me di cuenta. Ya cuando están con los problemas hasta acá, ¿sí? Entonces, la intuición les está hablando, la percepción les está hablando. Escúchense, confíen en ustedes, ¿sí? Y esto de por ahí ustedes me dicen, y me protejo y no me protejo, y hago y no hago. Si, por ejemplo, no son de protegerse, porque yo no soy de protegerme, pero si en algún momento estoy en un lugar y siento, o de taparme la cabeza, o de, no sé, taparme el ombligo, o de después de salir de ahí darme un baño, háganlo. ¿Por qué? Porque su intuición o sus guías les están diciendo, ahí había mucha carga energética, tenés que limpiarte. O ahí pasaba tal cosa, tenés que hacer esto. Entonces esa es la mejor forma de saber si me protejo, si no me protejo, y saber detectar si que ese me protejo no viene por el miedo. Si viene por el miedo, descártenlo porque no está trabajando el amor. Pero si viene desde la certeza de acá había algo raro, acá no estaba bueno esto, tengo que hacerme tal cosa, tengo que hacer tal cosa en mi casa, lo hago, ¿sí? O por ahí pueden escuchar una vocecita que les diga, tener cuidado porque lo que estás haciendo no te va a perjudicar, y eso es cuando alguien me quiere amedrentar para que yo no haga el trabajo que estoy haciendo, me protejo, ¿sí? Es como escuchar eso, porque es una relación con la energía, una relación con la espiritualidad, que si yo estoy desconectado no voy a danzar en eso, porque claro, no lo conozco porque no estoy en conexión. Entonces, pero si ustedes están en una conexión, van a saber cuando sí es un mensaje de luz, van a saber sí cuando tienen que ustedes protegerse, van a saber cuando tengan que hacerse algo, una técnica, porque hay algo que no está bien y su espíritu les está hablando. Simplemente es hacer caso a esas cosas, ¿sí? Bien, ella dice que en algunas de sus meditaciones ha vivido viajes muy reales a otras vidas. Quienes han hecho regresiones a vidas pasadas saben que eso existe, no hay duda. Quienes han hecho también, muchas veces en los Saluyaji también han tenido regresiones, ¿sí? Entonces, no hay nada que una experiencia vivida pueda, o que una teoría pueda romper con una experiencia vivida, ¿sí? Entonces ustedes han vivido experiencias, ustedes saben que se puede volver a vidas pasadas. Es más, cuento un chisme, en una de las clases, una de las chicas dijo que, bueno, ella había vivido en la época del Holocausto, había sido asesinada en los campos de concentración, y en la regresión ella no lloraba, no nada,
pero le estaba contando a la terapeuta eso, y como que ahí sí hubo un cruce dimensional donde su hija que estaba en la cocina escuchaba los gritos de esa mujer que estaba siendo asesinada en el campo de concentración, ¿sí? Entonces como que son cosas que realmente pasan y que uno dice, bueno, ¿cuál es la explicación científica de todo esto? No hay explicación científica, hay explicación espiritual, ¿sí? Entonces, vivan las experiencias. Si ustedes sienten que tienen algo que resolver de una vida pasada, trabajen en una regresión y van a ver que van a encontrar la respuesta de lo que ustedes están necesitando, ¿sí? Bien, entonces ella habla de esto, de que también ha tenido regresiones a vidas pasadas y ha visto con claridad edificios muchas veces de cristal y paisajes etéricos con colores brillantes. Hoy en día creo que había preestablecido aquel suceso con mis guías antes de encarnarme para así tener la posibilidad de recordarme a mí misma el propósito de vida. Entonces muchas experiencias que tenemos nos llevan a conectar con nuestro propósito de vida, es decir, mira las habilidades que tienes, mira lo que puedes hacer, mira esto es real, mira esto existe, pero después decimos, ay no, ¿qué habré estado pensando ese día? ¿Qué habrá tenido el incienso de esta chica que estaba ahí, que me fui para allá y no volvía, ¿sí? Bien, entonces también nos dice que no tuvo la sensación de que se tratara de algo inesperado, tal y como ha sucedido posteriormente con muchas de mis experiencias místicas, y que las invita, ¿sí?, a que puedan experimentar, vivir y también animarse a salir del miedo y a vivir sus experiencias desde el amor, ¿sí? Hasta ahí vamos a llegar con el capítulo de hoy. Entonces, en resumen de este capítulo, 1, la oración y las afirmaciones, ¿sí? La oración, la visualización y las oraciones son muy importantes. Esto, en la mente de Dios, nada está perdido cuando perdemos algo. Yo le agregaría también a esto de todo lo que me pertenece y me corresponde por derecho divino que se manifieste, porque es algo que ya es mío y lo reclamo. Y que todo lo que me pertenece no me puede ser quitado. Entonces, como que entrar en la confianza, en la paz, de que si yo pido eso que ya es mío, porque también hablaba de este versículo bíblico que dice que al que pide con fe se le dará, bueno, de la misma manera, ¿sí? Entonces, simplemente, ¿qué tengo que empezar a hacer? A pedir. Simplemente, ¿qué tengo que empezar a hacer? A trabajarlo y a gestarlo en el campo espiritual. Tienen las herramientas y los recursos para hacerlo. Si no saben ninguna herramienta, porque son nuevitas, porque todavía no han entrado en lo que es el campo holístico, a través de la meditación. Hay muchas meditaciones en YouTube, ¿sí? Entonces, en una meditación simplemente me pongo en coherencia con lo que quiero manifestar, con lo que quiero intencionar y lo trabajo, ¿sí? De esa forma, de esa manera. Recuerden, también esto, no esperar a estar en una vibración baja para recién comenzar a manifestar. Si yo hoy estoy bien, saludable, en amor y económicamente siento que estoy bien, perfecto, es momento de seguir manifestando más, que llegue más. ¿Por qué no pedir más? ¿O por qué no trabajar para que eso se mantenga y siga siendo como es? No tenemos que esperar a estar enfermos para pedir salud. No tenemos que esperar a estar en crisis para pedir que todo se solucione, ¿sí? Nuestra energía la tenemos que cuidar todos los días, así como lavamos nuestra carita, también tenemos que cuidar nuestra energía, ¿sí? Es un trabajo nuestro, es un trabajo que nos corresponde a nosotros. Entonces no es que, ay, me hice una limpieza energética y ya está. No, ¿sí? Una limpieza cada 15 días, una limpieza una vez al mes. Si me voy a determinados lugares donde la energía está densa, requiero hacerme limpiezas energéticas un poco más seguido, ¿sí? Entonces, trabajen en ustedes, ¿sí? Nos vemos el siguiente lunes, donde vamos a trabajar sobre las influencias familiares, y acá se va a poner bueno porque vamos a trabajar un poquito mezclado con lo que sería información sistémica, para que también puedan identificar las cuestiones que vienen de la familia y de los ancestros, ¿sí? Nos vemos el próximo encuentro, que estén todos muy bien, adiós, adiós.